¿Quieren escuchar lo que le ha contado Nadal a nuestro reportero después de convertirse oficialmente en el número 1 del mundo? ¿Por qué en este pueblo cada vez que llueve no pegan ojo? ¿Y qué ha cambiado para que ahora cada vez que llueva en el sureste de Madrid se inunden las calles? Pueden pegar ojo pensando que en cualquier momento pueden ser víctimas de un desprendimiento. Hanna, esto que está ya derrumbado era la terraza de la caseta de la piscina de tu casa. Sí, aquí teníamos todo con la pared y todo, y se ha derrumbado para abajo con la lluvia. Y como ves, ahí abajo también está. El barranco. Abajo todo, la montaña para abajo. Fíjate cómo está, incluso las piedras, todavía si lo movemos, mira. Sí, se caen todas. Levanta el terreno. Sí. Son las consecuencias de vivir en pleno barranco. El pueblo alicantino de Benillup está en lo alto de una ladera y cuando llueve abundantemente, la tierra se come las casas de los vecinos. Todo el jardín, como ves, todos los árboles también se han caído para abajo, todo. 7, 8, 9, 10, 11, casi 12. Rafael, a 12 metros del barranco está su casa. Sí. Efectivamente. O sea que estamos casi al borde. Y al ritmo que va lloviendo, pues cabe la posibilidad de que esto se vaya, como por ejemplo allí se ha visto ya. Porque se va erosionando todo el terreno. Sí, sí. Cada vez que llueve, de la forma que ha llovido hasta ahora, siempre hay un sitio que se cae y va arañando, porque este bancal de abajo tenía 5 metros más. Y fíjate cómo está. Las casas están construidas sobre terreno que con la lluvia se convierte en fango. Los 100 habitantes de Benillup observan con preocupación el futuro del pueblo. Este barranco de 50 metros les está amargando la vida. Cada vez que llueve fuerte, pues los metros quedan cada vez menos. Ahora tenemos 12, pero teníamos 15 y ahora, en fin, que cada vez va disminuyendo. Porque en unos años se ha ido comiendo el terreno. Bastante. Un bancal se ha comido, vamos, en 50 años, yo tengo 50 años ahora, pero que mis padres mismos se acuerdan que había un bancal más hace 50 años. O sea, que había más terreno que este. Más terreno, claro, más terreno hacia allá. ¿Y tienes miedo que un día llegue el barranco hasta los pies de tu casa? Espero que no llegue. Espero que no llegue, se solucione antes, porque desde luego lo estamos moviendo para que se solucione, pero de momento estamos esperando a que se arregle todo esto. Al igual que Conchi, José es otro de los vecinos que convive con el barranco. Usted ha puesto en su jardín, por miedo a que se derrumbe la tierra, digamos, de su jardín, a que caiga alguien, palés y tubos, ¿no?, de metal. Sí. ¿Y es solución eso, usted cree o no? No es solución de momento. Por si yo mismo que me acerco y me caigo, o mi mujer, la solución es la que tiene que venir. ¿Y cuántos metros ha perdido de jardín en lo que lleva viviendo aquí? Pues lo menos más de 2 metros. Aquí había otro bancalito bajo y se lo ha comido también. Pierden terreno en sus casas, pero eso no es lo peor. Isabel, los técnicos que vinieron, ¿qué os dijeron con respecto a las grietas que tenéis en casa? Pues mira, nos dijeron que si teníamos que observar que a 40, 50, 30 metros del barranco era lo peligroso si se hicieran grietas horizontales, que tú ves que la cosa se va hacia abajo. Claro, que el problema no es tanto de la tierra que vaya erosionando, que también, sino claro, debajo de las casas que se están haciendo grietas, y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Y sí que aparecen grietas. O sea, yo tenía una obra pequeñita así, toda muy lanito, y de repente en el 2004 pues hizo un escalón. Las casas acabarán por derrumbarse si no se toman medidas, pero ¿cuál puede ser la solución? La solución en un principio, según nos han informado, es ir haciendo escolleras, ir abancalando desde abajo del barranco hacia arriba para hacer un talud para apoyar toda esta parte de aquí del barranco, porque si no, pues nos iríamos abajo, claro. Hasta que eso ocurra, de momento los vecinos de este pueblo miran con temor al cielo. Por cada vez que cae agua, un trocito de Benillup se derrumba.
Pues sea cual sea la solución que llegue pronto. Tenemos muchas más historias, estas son solo algunas de ellas.